Ante esta situación tan grave que se presenta a partir de 1828, se le suma ya un estallido mucho más fuerte en el Frente Sur. Bolívar sigue gobernando en este ambiente conflictivo, acentuado en este momento por un estallido de guerra en el Perú. Perú reclama la soberanía sobre la región de Guayaquil. El conflicto finaliza en 1829 con la firma del Tratado de Paz que mantuvo la situación, pero se mantuvo esta situación de guerra. Entonces, ¿qué sucede luego del Tratado de Paz? Y bueno, en el Frente Sur esta situación. El desenlace. El conflicto finaliza en el 29, como les decía anteriormente, con este tratado de paz que mantiene un status quo territorial, pero el costo económico y político es catastrófico. Ya veníamos con, como les decía en el resumen inicial, el tema económico era bastante grave porque estábamos ya bastante agobiados por las deudas de la guerra. Entonces este estallido en Perú hace aún más costoso todo lo que tenía que ver con la guerra. ¿Cuál es el resultado de este? Un desgaste del movimiento bolivariano. Se inicia una reacción popular política ya en Perú que no era bien visto el ejército libertador allí. Todo lo que representaba el Libertador estaba perdiendo adeptos claves en el flanco sur y lo que dejaba a la República de Colombia aislada en este flanco que había sido uno de los más difíciles para lograr la independencia. Entonces, ¿qué vemos nosotros como parte del resumen sobre este movimiento que se inicia en el 1826 y que da como resultado la desintegración de todo lo que era aquella gran república de Colombia creada por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819 y pues está en ejecútese en la Constitución de Cúcuta. Vemos que a principios de 1830 Venezuela declara formalmente la separación definitiva de la República de Colombia y conforma su propio gobierno soberano. El 13 de mayo de 1830, Ecuador sigue el ejemplo y se declara independiente totalmente de la República de Colombia. En septiembre de 1830, Ecuador promulga su primera constitución republicana y el día 26 el departamento de Panamá también proclama su sucesión territorial. En diciembre de 1830 muere el libertador Simón Bolívar en Santa Marta, dejando una inestable república que ya había dado los primeros síntomas, los primeros y fatales síntomas de su separación definitiva. En este momento la nación estaba en manos de Domingo Caicedo. Se da también el 21 de noviembre de 1831, tras los mandatos intermitentes de Mosquera, Urdaneta y Caicedo, la República de Colombia es disuelta legal y oficialmente, con lo que ya se da la última estocada para el fin de este proyecto bolivariano iniciado en 1810. Bueno, legalmente en 1819, pero que había sido un ideario que venía desde el siglo XVIII con Miranda, cuando empieza ya a hablar de la Colombia y empieza a ejecutarse por Bolívar de manera formal, empieza a hablar de él en 1815 y lo formaliza en 1819. ¿Cuál es la reacción del Libertador al ver cómo se va desmoronando poco a poco todo aquel proyecto que le llevó toda una vida conformar? Bueno, vemos en alguno de sus escritos que el Libertador dice: hemos estado arando en el mar. Y en 1830, José Antonio Páez, su amigo, y Antonio José de Sucre, su gran amigo. ¿Cuál es la respuesta del Libertador
ante todos estos momentos tan críticos que dan como resultado el fin de todo un proyecto que fue el ideal mirandino, el ideal bolivariano, que era lo que debió haber ocurrido tras las independencias. Dice Bolívar en sus últimos documentos: hemos estado varando en el mar. Uno de los puntos más difíciles que le tocó al libertador Simón Bolívar fue saber de la muerte de su sucesor natural, que era Antonio José de Sucre, que muere en 1830, es asesinado en camino hacia Quito, y era Sucre la última esperanza que tenía Bolívar en que se restableciera en la República de Colombia. Por su parte, el libertador fallece en 1830 en Santa Marta, y bueno, sus últimas palabras son precisamente: por la unión y la paz de la República, lo que él no va a lograr ver, y bueno, aún nosotros seguimos buscando ese ideario. Es interesante que podamos ver quiénes fueron los arquitectos de esta república. Bueno, en primer lugar, creo que generalmente les digo que el autor intelectual de todo este gran proyecto es el generalísimo Francisco de Miranda, quien desde su pensamiento plasmado en la Colombeia, que es su gran obra escrita, ya habla de una república que vaya desde lo que es actualmente la Florida, México, hasta la Patagonia. El arquitecto o el autor material es el libertador Simón Bolívar, su sucesor natural, Antonio José de Sucre, la lanza principal para la lanza del Centauro, Antonio José de Sucre, que al final, siendo uno de los mayores apoyos para la causa independentista, se convierte en el caudillo triunfante en Venezuela, Francisco de Paula Santander, quien fue el administrador de las arcas y de lo administrativo en la República de Colombia, se convierte en el presidente de la República de Colombia, de lo que sería en ese momento de la Nueva Granada. Colombia como tal retoma el nombre en el siglo XX, finales del siglo XIX. En el sur, en el Ecuador, Juan José Flores se erige rápidamente como el primer presidente constitucional y líder hegemónico de la recién nacida República de Ecuador, y Caicedo y Mosquera, presidentes interinos sin poder real, que gestionan burocráticamente la transición y disolución legal de la República. ¿Cómo renace Venezuela nuevamente ahora en el periodo que inicia a partir de 1830 y que nosotros vamos a conocer como el inicio de la Cuarta República? Bueno, esta Venezuela cuarto republicana nace ante una nueva realidad, pues al separarse definitivamente de todo lo que tiene que ver con la República Bolivariana de 1819, tras el movimiento de la Cociata y el Congreso de Valencia, Venezuela asume el control total de su soberanía territorial, económica y política, en tanto que desde lo constitucional se redacta y promulga exitosamente la Constitución del Estado de Venezuela en 1830. Este nuevo marco legal propio se adapta a las dinámicas regionales, superando definitivamente el modelo centralista de la antigua Constitución de Cúcuta. Por su parte, la hegemonía de Páez, impulsor de la separación, se consolida indiscutiblemente como la figura militar y el centro de la gravedad política en nuestro país ya independiente durante las siguientes décadas. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver todo lo que era la República de Colombia, creada en 1819, y vemos claramente cómo serán más adelante sus fronteras. Entonces, este nuevo es visto por algunos historiógrafos como un nuevo orden territorial en los Andes. Yo diría que en los Andes, en el Caribe, en el Amazonas, porque nosotros somos un país andino, caribeño y amazónico. Entonces, el saldo de la ruptura es se deroga la ley fundamental del
del 19 y se crea la ley fundamental de noviembre de 1831, donde se sella formalmente la creación de estos tres estados soberanos. Y además de ello, donde se sepulta legalmente la idea de una confederación andina unida, la República de Venezuela con autonomía bajo el liderazgo y control de del general Páez. La República de la Nueva Granada, actual Colombia y Panamá, promulga su propia constitución en 1832 bajo la conducción de Francisco de Paula Santander, y la República de Ecuador, Estado independiente bajo el mando militar del general Juan José Flores. Este inminente fin del sueño bolivariano da paso a un siglo difícil, donde no hay una consolidación de todos nuestros territorios, sino que se forman varias repúblicas que nacen compartiendo una historia conjunta, pero que terminan irrevocablemente separadas por su inmensa geografía y las ambiciones políticas de sus líderes para el momento. O sea, prevaleció todo lo que tiene que ver con las diferencias económicas, políticas de la burguesía del momento. Recuerden que la burguesía nace a finales del siglo XVIII y está instaurada y en pleno proceso y efervescencia a principios del siglo XIX, y por eso fue uno de los más difíciles, el más difícil de los escollos a superar por esta nueva república, por nuestras nacientes repúblicas.